Las religiones han surgido en distintos tiempos y lugares, pero en su esencia comparten un propósito común: conectar al ser humano con lo divino. Más allá de los dogmas y las diferencias superficiales, todas han sido fundadas por seres iluminados que señalaron un mismo camino, aunque con distintos nombres y símbolos. Krishna, Buda, Jesús, Mahoma, Zoroastro y tantos otros no fueron portadores de mensajes opuestos, sino guías que revelaron una verdad universal: la existencia de una realidad suprema a la que solo se accede a través del conocimiento interior. A lo largo de la historia, sus enseñanzas han sido transformadas por la cultura, la tradición y el tiempo, pero en su núcleo más puro, todas las religiones hablan de la misma búsqueda: la trascendencia del ego, el despertar de la conciencia y la unión con lo eterno. Karl Jasper identificó en el siglo VI a.C. como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un tiempo eje en el que, por azares o destinos entrelazados, surgieron diversas corrientes religiosas y filosóficas que marcarían el pensamiento humano hasta nuestros días. En Irán, el zoroastrismo sentaba sus bases espirituales. En la India, el budismo y el jaidismo emergían como nuevas formas de sabiduría y liberación. En China, el taoísmo y el confucianismo transformaban la concentración del orden y la armonía. En Israel, los profetas transmitían su mensaje trascendental, y en Grecia, la filosofía nacía como un nuevo camino hacia el conocimiento racional. En medio de estos movimientos, figuras emblemáticas dejaron su huella, entre ellas Lao Tse, Confucio y Buda, quienes consideraron en un mensaje central la necesidad de que cada individuo mirara hacia su propia conciencia en busca de la verdad. Mientras tanto, Zoroastro proclamaba su papel como mensajero de Dios, difundiendo el mensaje del madeísmo y la lucha entre el bien y el mal. Estos guías compartían características comunes: experimentaron una transformación profunda a partir de un momento de iluminación o revelación, tras lo cual dedicaron sus vidas a la enseñanza, observaron las fallas de su tiempo y desarrollaron conceptos que superaban las limitaciones de sus sociedades. Percibieron las necesidades de sus contemporáneos y enfrentaron grandes obstáculos en su misión, logrando con esfuerzo y dedicación impregnar sus palabras y acciones en la historia de la humanidad. Por otro lado, algunas religiones no emergieron de una revelación individual, sino que fueron desarrollándose a lo largo de los siglos, fusionándose con las culturas de sus respectivos pueblos. El hinduismo en la India, las tradiciones ancestrales de China y el sintoísmo en Japón se entrelazaron con mitologías y creencias previas, superponiéndose y evolucionando en el transcurso del tiempo. En su introducción al Bhagavad Gita, Julio Pardillo estableció un vínculo entre estos diversos movimientos religiosos y espirituales. El mensaje central de los Vedas, expresado con mayor claridad en el Bhagavad Gita, sostiene que Dios, el Señor del universo, se manifiesta repetidamente en forma humana para guiar a sus devotos y liberarlos de la ilusión del mundo sensorial. Su propósito es conducir a los seres humanos hacia la liberación definitiva de las limitaciones impuestas por el ego y el materialismo, llevándolos a cruzar a la otra orilla, más allá del océano de Maya, la ilusión que nos ata a lo efímero. La conciencia de individualidad que experimentamos es, en realidad, una ilusión nacida de la ignorancia, pues dentro de cada criatura habita la esencia del Señor, la fuente misma de la vida y el principio creador, conservador y destructor de todo lo existente. El mensaje más esencial de las escrituras sagradas hindúes se repite de manera sorprendente en casi todas las enseñanzas transmitidas por los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. A pesar de pertenecer a diferentes épocas, culturas y lugares, figuras como Krishna, Buda, Sócrates, Zoroastro, Moisés, Lao Tse, Jesús y Mahoma compartieron un mismo conocimiento fundamental: la iniciación en la verdad eterna a través de una experiencia interior trascendental. El proceso de iniciación revela a los discípulos un conocimiento profundo, permitiéndoles reconocer la forma inmanifiesta de su Señor como una energía pura, la vibración primordial. Esta presencia ha sido nombrada de diferentes formas en distintas tradiciones: el santo nombre de Dios, la palabra, el verbo, el Tao, Satnam, Pangnam, Om,
la palabra brámica, Jehová, entre otras. Se trata de una realidad última, una fuerza que se manifiesta dentro del todo lo existente y que sustenta la creación misma. La experiencia de esta vibración primordial ha sido descrita en los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita como el estado de Sat-Chit Ananda, verdad, conciencia y dicha suprema. Es la plenitud absoluta, la realización de la verdad, que despierta la conciencia a un estado de gozo infinito. Pero esta experiencia no puede ser comprendida por la mente o el intelecto, pues trasciende cualquier lógica racional. Para acceder a ella es necesario superar el ego y los pensamientos limitantes, disolviendo las barreras impuestas por la percepción individual. Al conectar con este estado ilimitado de energía interior, el ser humano se libera de su falso ego, una construcción alimentada por el miedo, la inseguridad y la angustia existencial, la ignorancia sobre la propia identidad, el propósito de la vida y el destino final genera una sensación de vacío y desconexión, pero al reconocer y experimentar esta realidad última, se disipan las dudas y la conciencia se expande hacia la verdadera naturaleza del ser. Desde tiempos inmemoriales, la revelación interior y el camino que conduce a ella han sido el núcleo del mensaje de Krishna, Jesús, Mahoma, Buda y todas las manifestaciones que el Señor ha tomado en la tierra. Solo esta verdad se encarna una y otra vez a lo largo de las edades. Este poder omnipotente, omnipresente y omnisciente ha sido nombrado de múltiples maneras por la humanidad: Dios, Alá, Brahma, Bhagat, Tao, entre otras. Es esta misma verdad la que se testimonia en el Bhagavad Gita y la que ha sido la esencia central de todas las tradiciones espirituales. Todas las religiones del mundo se estructuran en tres elementos fundamentales, ordenados según su importancia: los principios, la mitología y las ceremonias. En primer lugar, los principios fundamentales de cualquier religión pueden resumirse en uno solo: la unión del ser humano con lo divino. La propia etimología de la palabra religión, del latín religere, reunir, sugiere este propósito esencial. Este principio básico es el conocimiento unitivo, la experiencia directa de lo divino, revelada por el Maestro Perfecto vivo de cada época. Aquí es donde se desarrolla el segundo nivel de la estructura religiosa. La mitología es el conjunto de relatos, historias y leyendas que intenta describir la grandeza del Maestro, que reveló ese principio a quienes lo buscaron con humildad y devoción. Aunque estas historias pueden haber surgido de experiencias auténticas de los discípulos iniciados, con el tiempo, cuando el Maestro deja este mundo y su presencia desaparece, solo quedan sus seguidores. Cuando también ellos se desvanecen, lo único que sobrevive son las escrituras y los relatos, los cuales, al perder la conexión con la experiencia viva, inevitablemente se transforman en mitos. Finalmente, las ceremonias son vestigios de algo que en su momento tuvo un significado profundo. Los discípulos que recibieron la revelación interior expresaban su gratitud al Maestro de acuerdo con sus culturas y tradiciones, originando prácticas rituales que más tarde fueron heredadas por quienes nunca experimentaron esa conexión directa. Así, las ceremonias se convirtieron en meras imitaciones y las enseñanzas originales, al quedar solo en las escrituras, degeneran en dogmas morales que dictan de lo que se debe o no hacer. Incapaces de trascender la dualidad o de elevar la conciencia hacia la unidad con lo divino, estas normas rígidas reemplazan la verdadera experiencia de la gracia, quedando solo como sombras de una realidad viviente que una vez transformó a quienes la conocieron. Desde tiempos antiguos, las religiones surgieron con un propósito fundamental: guiar al ser humano hacia la unión con lo divino. Pero, con el paso de los siglos, muchas de ellas han perdido su esencia original, quedando reducidas únicamente a mitologías y ceremonias, sin la presencia de un maestro vivo que revele el principio universal, aquel mismo que fue transmitido por todos los grandes maestros de la antigüedad. Las religiones se vacían de su verdadero propósito y se convierten en estructuras sin vida, incapaces de conducir al individuo hacia la experiencia trascendental. A lo largo de la historia, el mensaje ha sido siempre el mismo, aunque expresado en distintas palabras y bajo diferentes tradiciones. Todos los maestros han señalado que solo a través del conocimiento interior de lo divino se puede alcanzar la liberación, el reino de los cielos, la morada de Brahman,
el nirvana o cualquier otro nombre con el que se le designe. No es a través de dogmas ni de rituales externos donde reside la verdad, sino en la experiencia directa e íntima de lo absoluto. Las escrituras, veneradas por generaciones, cumplen únicamente el papel de señales indicatorias. Son mapas que apuntan hacia la realidad, pero no son la realidad en sí misma. Sin la vivencia directa de aquello que describen, solo quedan como palabras escritas en el papel, incapaces de despertar en el individuo la verdadera transformación interior. Así, el conocimiento real no se encuentra en la letra muerta, sino en la conexión viva y personal con la verdad que siempre ha sido y siempre será.